En este capítulo 20, Abraham repitió el mismo pecado cometido cuando entró en Egipto, y al presentar a su mujer Sara mintió diciendo que era su hermana. Pero este capítulo 20 ha sido colocado aquí en la Biblia para que Abraham y Sara fueran confrontados con su forma equivocada de actuar antes de tener a su hijo Isaac, que era la promesa y bendición anunciada por Dios. La lección para nosotros de este capítulo 20 consiste en reconocer que hasta que hagamos frente al pecado en nuestras vidas, no podremos experimentar realmente la bendición de Dios. Y aquí se nos relata que Abraham desvirtúa su relación con Sara. Le quita la virtud a esa relación con Sara. Y la mentira de Abraham hace contraste con la protección que le brinda Dios. Nos dice la Biblia que Abraham había avanzado bastante en dirección al sur, más allá de un lugar llamado Cades Barnea, que es un lugar triste porque fue en este lugar cuando precisamente la historia, el pueblo que había salido de Egipto se negaría a entrar a la tierra prometida, precisamente en este lugar. Y Abraham continuó su viaje hasta Gerar, a donde quizá no deberían haber ido, y donde volvió a mentir otra vez sobre su relación verdadera con Sara, diciendo que era su hermana. Vemos que en consecuencia el rey tomó a Sara por mujer, y en la primera parte de este capítulo veremos que de noche Dios se le reveló al rey por medio de un sueño para advertirle que Sara estaba casada y que su conducta del rey al tomarla podría acarrear castigo. Y el rey Abimelech, a pesar de ser pagano, demostró respetar y reconocer al Dios de Abraham, hasta el punto de llamarlo Señor. Apeló a la justicia divina, ya que había obrado de buena fe, y en realidad obró de buena fe. Dios reconoció la conducta de Abimelech, que fue una conducta recta, y le ordenó devolver a Sara a su marido, cosa que hizo inmediatamente. Génesis 20 entonces comienza diciéndonos en su versículo 1, cuando habla de que Abraham miente de una manera semejante a la vez anterior, y nos dice: de ahí partió Abraham a la tierra del Negev, el desierto del Negev. Acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Tomando esta primera parte del versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev. Esto sucedió después de la destrucción de Sodoma y Gomorra que vimos ya en el capítulo anterior. Abraham se mudó del lugar de residencia, se cambió de casa. Tal vez ya no quiso vivir en las montañas viendo que la región estaba destruida, ni tampoco tal vez quería recordar a las personas y el juicio hecho sobre estas personas. En el versículo 2, y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Esta preocupación de Abraham probablemente no era porque Sara parecía una hermosa joven a los 90 años de edad. Sí podemos suponer que lucía bonita a esa edad, pero lo más importante era que ella estaba conectada a uno de los hombres más ricos y con más influencia de aquella región. Y en aquel entonces, tal vez como ahora en muchas partes, las relaciones políticas tenían gran peso, y un harén, o sea, el grupo de mujeres o esposas que un rey tenía a su disposición, era más bien una cuestión política más que algo romántico. El rey tenía un interés político al tomar a Sara por lo que representaba para su postura como jefe de Estado. No debemos ignorar, sin embargo, la idea de la belleza de Sara, aún en su edad avanzada. Un comentarista bíblico nos dice de ella que hasta cierto punto había sido rejuvenecida físicamente para concebir, para dar a luz y para amamantar a Isaac. Y es posible que esto también se haya manifestado en una renovación de la hermosura de Sara. Es mi hermana, dice Abraham en el versículo 2. Esta es la misma mentira que Abraham usó en Génesis 12
Versículos 10 al 13. Después de que Dios llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham vuelve a Egipto, porque hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Nos dice este versículo 10 de Génesis 12. Y allí aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esta es entonces la mentira que dijo Abraham en aquella ocasión, y es la misma mentira que está repitiendo en este capítulo 20. Esta parte de la historia y la manera como se comporta Abraham nos muestra dos cosas. La primera de ellas es que nos muestra que es bastante difícil, más bien, es bastante fácil. Es difícil no hacerlo, pero es fácil hacerlo, deslizarnos hacia el pecado. El pecado no es que una vez estemos con Dios y al minuto siguiente ya no estemos con Dios. Sí sucede así, por lo que hacemos, pero no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo porque nos estamos deslizando a algo que nos es agradable, a algo que nos sirve para un propósito, a algo que nos trae un beneficio inmediato. Entonces esta parte de la historia nos muestra que es bastante fácil deslizarnos regresando a hábitos pecaminosos que hemos tenido en el pasado. Abraham tropieza en algo en que había tropezado antes. ¿Qué es esto? En vez de confiar en Dios, en vez de confiar en que Dios mantendría a su familia unida, inventó su propio plan. Pero este plan de él fallaría completamente. Y el segundo punto que aprendemos aquí es que aquí se nos muestra que la edad no nos hace santos automáticamente. No por tener más años, no por tener más conocimiento de la Biblia, si es que la has estado estudiando. Esto no te hace más santo. Los hombres mayores tal vez no somos más santos que los más jóvenes. Si no estamos sometidos al Espíritu de Dios, se repetirán en nuestra vejez los mismos patrones de pecado que tuvimos en nuestra juventud. No somos más santos por ser más grandes en edad. Si continuamos leyendo los versículos 3 al 7, en la sección donde Dios amenaza a Abimelec con juicio por haber tomado a Sara, nos dicen lo siguiente, el versículo 3, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres. Subraya ahí en tu Biblia esa frase: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec, dice el versículo 4, no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Subraya esa parte: porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El versículo 6 que subrayaron nos dice una frase: he aquí muerto eres. ¿Te imaginas que Dios te diga eso aún en sueños? He aquí muerto eres. Escuchar esto de Dios fue aterrador para Abimelec, aunque hubiera sido en un sueño. Pero esto tenía que estar claro para Abimelec, que si tocaba a Sara, muerto sería, aun cuando todavía pudiera decir, tal como leemos en el versículo 5, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, porque eso fue lo que hizo Abimelec. Puede ser que esto parezca drástico, pero había mucho en riesgo.
Un comentarista bíblico lo pone de esta manera: supongamos que Abimelec hubiera tomado a Sara y Dios no hubiera intervenido. La simiente de dos personas diferentes hubieran estado en el vientre de Sara y hasta el día de hoy, pues habría una sombra de duda acerca del linaje de nuestro Señor. No era una cosa fácil, por eso Dios intervino y le dijo: muerto eres. El versículo 6 nos dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Eso es lo que le dice Dios a Abimelec. ¿Y por qué Dios le dice esto a Abimelec? Porque el corazón de Abimelec estaba en realidad limpio en cuanto a esto. Él no tenía la información para estar actuando como quería actuar. Dios lo guardó de cometer peores pecados. El poder de Dios, hermanos, es tan grande para proteger que puede guiar a un rey aún siendo pagano. A pesar de la falla de Abraham de no confiar realmente en Dios en esta situación, Dios no lo iba a abandonar. Él no dejaría que Abimelec tocara a Sara. De aquel vientre saldría el hijo de la promesa, de quien eventualmente vendría el Mesías. Dios entonces no iba a dejar esto en las manos del hombre. El versículo 7 nos dice: porque es profeta y orará por ti. Eso le dice Dios a Abimelec: porque es profeta y orará por ti. Aunque Abraham esté en pecado en esos momentos, no debemos olvidar, y no lo olvidó Dios, que sigue siendo un profeta y un poderoso hombre de oración. El padre de la fe sería llamado después. La misericordia de Dios no dejó a Abraham a pesar de que Abraham no confió en Dios como debía de haber confiado. Y nosotros como cristianos sabemos que la vida cristiana es realmente una vida hermosa, pero a veces puede parecernos también una vida difícil. ¿Por qué nos puede parecer difícil? Porque la vida cristiana exige morir a uno mismo y entregarse por completo al Señor. Se trata de tener comunión con Cristo. Tan solo eso, tener comunión con Cristo. Esa es la parte hermosa de la vida, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta como cristianos tomar esa parte de la vida cristiana que es lo único que necesitamos hacer? Tan solo eso, tener comunión con Cristo. Y cuesta tener comunión plena con el Señor porque estamos luchando con Satanás. Estás luchando con Satanás. Luchas contra el mundo y luchas contra ti mismo, contra la carne y contra la vanagloria de la vida. Y el Espíritu Santo de Dios habita en el corazón de los creyentes. Y Dios no nos quita de la lucha o nos saca de la lucha, sino que permite que podamos ser victoriosos en Cristo. Dios nos permite hacer eso. Pero la vida cristiana es hermosa porque esa comunión con Cristo, ¿sabes qué? Es eterna. Es eterna. Y nos trae verdadera paz, paz que el mundo no nos puede dar. Paz que solo tenemos en Cristo Jesús. Otro aspecto de la vida cristiana y algo que descuidamos continuamente es la responsabilidad. Si eres un verdadero cristiano, entonces también debes asumir responsablemente la esencia de ser cristiano. ¿Y cuál es esta esencia de ser cristiano? La esencia de ser cristiano es llevar a otras personas a Cristo. Esta es la gran comisión, que la vemos en Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El cristiano entonces reconoce la autoridad del Creador y la palabra del Creador, que es la Biblia. Y cumple el cristiano con humildad e identificación con Dios el propósito de que otras personas puedan ser salvas a través de Cristo. Sin embargo, muchas veces nosotros, en vez de lograr ese propósito tan hermoso, llegamos a ser piedra de tropiezo para otras personas. Y entonces, en vez de acercar a otras personas a Cristo, las alejamos más. Este versículo de Mateo que acabo de leer nos pide acercar la gente a Cristo, pero muchas veces al final resulta que los alejemos
los alejamos de su palabra. Y alguien que pasó por esto, igual que nosotros, fue precisamente Abraham. Había recibido de Dios mismo el propósito para su vida, que era ser de bendición para el mundo. Génesis 12, versículos del 2 al 3 lo dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham entonces tenía que ser bendición, y esto tiene muchos sentidos, principalmente porque en su simiente estaría la línea del Salvador del mundo, es decir, de Jesucristo. Pero también tiene un sentido más amplio. Abraham, al ser conocedor y amigo del Dios vivo y verdadero, y al ser heredero de su pacto y su promesa, iba a ser de bendición, porque a través del pueblo que Dios estaba empezando en él, la gente iba a conocer a Dios, a su ley, así como a su preciosa gracia. Vaya tarea que tenía Abraham. En otras palabras, Abraham tenía la oportunidad de donde quiera que estuviera dar testimonio de Dios. Dar testimonio del juicio de Dios, de su justicia, de su santidad y de su gracia. Ya había experimentado todo eso cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y hemos visto hasta ahorita en Génesis capítulo 20, los primeros 7 versículos, que Abraham había llegado a una ciudad donde había un rey y nuevamente tuvo miedo de que le quitara la vida a causa de su mujer. Es decir, pensó que el rey iba a querer quedarse con su mujer, y estaba en lo cierto, y que iban a matarlo. Entonces no se equivocó en eso que él pensaba. El rey Abimelec efectivamente quiso quedarse con su esposa. Pero el medio que Abraham utilizó para salir de ese problema, para intentar esquivarlo, fue la mentira, igual que como lo hizo en Egipto. Abraham dijo una media verdad, que es en sí una mentira. O sea, no por decir una verdad a medias quiere decir que ya no es mentira, sigue siendo una mentira. Sara era su hermana y no su esposa. Entonces Abimelec tomó a Sara, y antes de que pueda tomarla por mujer, Dios tuvo que intervenir. Dios habló en sueños a Abimelec y le reclamó de sus acciones, porque Sara era una mujer casada. Abimelec le dice a Dios que él fue engañado por Abraham y por Sara, y en realidad fue engañado, que él no sabía que Sara tenía marido. Y finalmente vemos que Dios ordena a Abimelec devolver a Sara, y de no hacerlo iba a morir él y todos los suyos. Este es el resumen de los primeros 7 versículos de Génesis 20. Si observamos bien, vamos a notar que Abraham había faltado a la verdad. Había expuesto a su esposa, y todo por falta de fe en Dios, que le había dicho que iba a guardarlo, que iba a ser su escudo y que tenía planes para con él. Eso le dijo Dios y era el propósito de Dios, pero Abraham lo dudó. Y entonces Abraham había fallado, en cierto sentido, en su propósito de ser bendición para todas las familias de la tierra. Así como tú y yo fallamos muchas veces al propósito de ser bendición para otros y llevarlos al Señor. Hoy vamos a aprender más sobre este tema, pero nuestro objetivo es que la palabra de Dios a través de la historia de Abraham nos permita renovar nuestro compromiso con su palabra, con el Evangelio, con la Iglesia y con el Señor Jesucristo. Los versículos del 8 al 18 continúan la historia de Abraham, y lo primero que se enfatiza aquí en esta porción de la Escritura con el mensaje que nos dan estos versículos es que las malas actitudes y acciones del creyente pueden ocasionar tropiezo y juicio de Dios a otras personas. Esto lo vemos en estos versículos de Génesis 20, del 8 al 10. Y en estos versículos vemos que otra vez Abraham es reprendido por un rey. Abraham, igual que la última vez, sufre un regaño de un rey pagano. El versículo 8 nos dice: entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y les dijo: ¿qué nos has hecho?
¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Y lo que le dice enseguida es de suma importancia, subráyalo ahí en tu Biblia, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Un rey pagano reclamándole al hombre santo de Dios, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y el versículo 10 continúa y dice, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Abimelec acaba de tener un sueño porque Dios le ha revelado que Sara es esposa de Abraham y que no debe tocar a esta mujer. Pero no solo eso, sino que Abimelec está perturbado, muy perturbado. Acaba de decirle Dios que va a traer muerte para él y para los suyos, para todo su reino. Abimelec cuenta todo lo que ha sucedido a sus principales consejeros y todos están asustados. ¿Quién no estaría asustado si el mismo Dios le dice en sueños, vas a morir, tú y los tuyos? La muerte está entonces a las puertas del rey y también de todo el pueblo, y es una situación crítica la que están viviendo. Y si hay algo que podemos rescatar de Abimelec, es que reacciona a la voz de Dios, un Dios que reconoce en ese momento, un Dios pagano que reconoce la autoridad de Dios. El mensaje es de muerte, y Abimelec y los suyos no se quedan tranquilos. ¿Quién se quedaría tranquilo si el mensaje que te da Dios es de muerte para ti y para los tuyos? No deberíamos estar tranquilos nosotros el día de hoy, este día de Dios, este día de hoy, el día de Dios, el mensaje de Dios continúa siendo que también es de advertencia de muerte a causa de los pecados en nuestra vida. Y muchos de nosotros no hacemos caso. Las advertencias del juicio de Dios son tan severas que muchas veces el hombre no escucha o no quiere oír. Y cuando digo al hombre estoy hablando de la humanidad en general. Sin embargo, Abimelec sí presta sus oídos y tendrá que tomar decisiones. Si tú no has tomado una decisión en este momento sobre las advertencias de Dios, sobre el juicio venidero a los pecadores, entonces también deberías estar perturbado como estaba perturbado el rey Abimelec. Hay juicio de Dios, es cierto, pero también hay gracia si pones tu fe en Jesucristo para perdón de pecados. ¿Qué es lo que hace Abimelec? Pues Abimelec se mueve rápido ante esta noticia tan trágica. Génesis 20, versículo 9 nos dice, después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer lo has hecho conmigo. Este es un reclamo doloroso. Lo que no debiste hacer lo has hecho conmigo. Abimelec manda a llamar a Abraham y finalmente está frente a él cara a cara. Por doloroso que sea esto, Abraham tenía que ser de bendición. ¿Lo recuerdas? Hemos leído ese versículo. Abraham no tenía que ser de tropiezo, sino de bendición. Y ser de bendición no es hacer tropezar a otros, llevarlos a un paso del juicio de Dios. Y es lo que estaba haciendo Abraham con Abimelec. Por supuesto que la acción de Abimelec era una decisión voluntaria y cada uno es responsable de sus actos, pero Abraham realmente había aportado bastante para que esta situación se diera, es decir, había mentido con toda la intención de no sufrir daño personalmente ni él ni su esposa Sara. Había mentido y Sara estuvo de acuerdo. ¿Qué nos has hecho? Son palabras fuertes. Es la acusación de uno de los santos de Dios, el escogido para formar un pueblo. Abraham es acusado y cuestionado por hacer semejante mal a otras personas. Abraham parece actuar, en este caso, lejos de conocer al Dios de la gracia que aborrece el pecado. Es lo que pareciera estar haciendo Abraham. De tal manera que recibe el reclamo de un incrédulo por haber sido impulsado hacia un acto inmoral. Fue una invitación tácita de que el rey Abimelec cometiera un acto inmoral con una mujer casada. ¿Te suenan estas palabras en tu mente? ¿Qué nos has hecho? ¿Hay alguna jovencita por ahí en el mundo, lejos de Dios, que también podría preguntarte a ti, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿No me dijiste que me querías?
pero solo jugaste conmigo. ¿Qué me has hecho con tus mentiras? Has tomado mis sueños, mi corazón y mi cuerpo. ¿Qué nos has hecho? ¿Pueden decirte esto tus empleados? ¿Qué nos has hecho? ¿Has abusado de ellos y en vez de dar testimonio de que eres luz, has abusado de ellos? ¿Aborrecen a los cristianos por ser deshonestos y desleales con sus empleadores? Y tú como empleado, ¿qué nos has hecho? Te pudieran decir tus jefes. También hay jefes que confiaron en ti porque eres cristiano, pero has fallado a la confianza y no has dado testimonio de Cristo. Esta pregunta es terrible para Abraham y debe ser terrible también para quienes somos temerosos de Dios. Y esta pregunta se refiere a algo que ya sucedió. ¿Qué nos has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no debiste hacer? ¿Qué hiciste? Yo la pondría y la invitación de mí hacia ustedes sería que la pongamos en presente. Y no refiriéndose que a alguien se dé cuenta de lo que hemos hecho, sino preguntándonos a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo que no debería hacer en este momento? ¿Qué estoy haciendo que le puede hacer daño a alguien más? Remitiéndonos un poco hacia atrás y al estar planeando, entre comillas, que vamos a cometer un pecado, podernos darnos cuenta y decir, ¿qué estoy haciendo que puede traer daño a los demás? Y a veces son cosas tan sencillas y tan simples que nos empezamos a deslizar a través del pecado y no nos damos cuenta a dónde estamos llegando. No está mal vestirse elegante, vestirse bien, traer perfume, traer loción, pero si lo haces con una intención diferente, como sería la de vestirte para alguien que no es tu esposo, tu esposa, deberías preguntarte, ¿qué estoy haciendo que no debería ser? Y al momento de estar sucediendo, ¿por qué estas cosas suceden así, se deslizan? Una palabra amable, una conversación amena donde, ay, sí me entiende, sí me comprende, sí me pone atención. Un toque accidental tal vez y después intencional. ¿Qué estoy haciendo que puedo hacer daño a los demás? ¿Qué estoy haciendo que estoy siendo piedra de tropiezo para alguien más en lugar de traerlo a los pies de Cristo? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer lo has hecho conmigo, le dice Abimelec. Abimelec, el pagano, está reclamando al creyente, a Abraham, por sus acciones y por su mentira. Y la parte más fuerte es que Abimelec parece tener mucha más moralidad que Abraham. Abimelec sabe que algunas cosas no deben hacerse porque son realmente malas y eso es justamente lo que hizo Abraham con él. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. A veces nosotros hacemos con los no creyentes cosas que no deberíamos hacer con nadie. No deberíamos llevarles a condenación a los no creyentes. No deberíamos llevarles a juicio tampoco. Pero tampoco deberíamos promover sus bromas pervertidas. No deberíamos reírnos de sus chistes vulgares. No deberíamos ser parte de los chismes a espaldas de otros. No deberíamos animarles con consejos que no agradan a Dios. Como falsificar un documento, corregirlo, algún papel para el banco, para el gobierno, para el juzgado, por ejemplo. Y no deberíamos hacer un montón de cosas más que tal vez estemos haciendo en este momento. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos, lavados por la sangre de Cristo y deberíamos anunciar las obras buenas de nuestro Señor. Deberíamos ser de bendición para otras personas y no de tropiezo. Jesucristo dijo, Mateo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y nosotros a veces simplemente no somos sal, sino somos como sal desvanecida. Como cuando le echas agua a la sal y se desvanece y no tiene el mismo efecto. La sal tiene el efecto de dar sed. ¿Alguna vez has hecho que alguien tenga sed de Jesucristo? ¿Alguna vez has sazonado a los demás de esa manera
dándole sed de la salvación, dándole sed de tener una vida mejor de la que se tiene en el mundo ahora? ¿Estamos llevando a la gente hacia Jesucristo o estamos siendo de tropiezo, haciendo cosas que no deberíamos haber hecho, pero que las seguimos haciendo de cualquier manera? ¿Realmente estamos haciendo que la gente tenga sed de Cristo o las estamos separando de Él? Abraham acaba de recibir el reclamo más doloroso para un creyente. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¿Te imaginas que alguien te reclame a ti como creyente? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¿Cómo estaría tu corazón en ese momento? Es triste ver que Abimelec, el rey pagano, está haciendo lo correcto y que Abraham, el hombre recto de Dios, está haciendo lo incorrecto. Y Abimelec se lo dijo a Abraham. Claramente fue. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? No nada más le reclamó por qué hiciste lo que hiciste, sino aparte le dice: ¿qué pensabas? ¿Qué tenías en la cabeza cuando decidiste hacer lo que hiciste? No era lógico que Abimelec le hiciera a Abraham esta pregunta. Seguramente Abraham no estaba mirando a Jehová cuando mintió y no confió en Dios al decir que Sara era su hermana. Y aquí vemos que el reclamo continúa, que el reclamo sigue y que también es bastante fuerte. Una persona moral no hubiera hecho lo que ha hecho Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Mentir y llevar al borde de la muerte a toda una familia que lo había recibido bien en su casa, en su región. Abraham era creyente y no estaba siendo de bendición para el mundo. Al menos no lo estaba haciendo en esta situación. Hemos visto hasta estos versículos del 8 al 10 que las malas actitudes y acciones del creyente pueden ocasionar tropiezo y juicio de Dios a otras personas. Los versículos siguientes, Génesis 20 del 11 al 13, nos enseñan que seguir al Señor requiere dejar la autosuficiencia y depender únicamente de Él. Veamos primero la excusa de Abraham. Y Abraham reconoce su error. Y la confesión de Abraham resalta la importancia de este capítulo, porque nos dice, como hemos mencionado en la introducción de esta parte de la Biblia, que Abraham y Sara debían pasar por esta experiencia, reconociendo su equivocación antes de recibir la futura bendición de su hijo Isaac. Así es que aquí tenemos a Abraham hablando con el rey, y el diálogo viene así. En el versículo 11 comienza diciendo: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y se puede subrayar en tu Biblia: no, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, subraya esa parte, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, nos dice el versículo 11. Esta fue la excusa de Abraham por su engaño pecaminoso, pero el verdadero problema era que no había temor de Dios, no tanto en ese lugar, sino en Abraham mismo. Y él dice: no hay temor de Dios en este lugar, culpando a que los demás y el lugar no son temerosos de Dios, en lugar de reconocer que él no es temeroso de Dios en ese momento. Si realmente hubiera respetado a Jehová, a sus mandamientos y a sus promesas y su protección, entonces Abraham nunca hubiera confiado en sus propias fuerzas para mantener unidad a la familia. El versículo 12 nos dice: y a la verdad también es mi hermana. Una verdad a medias. Este es otro intento de Abraham de justificar su mentira diciendo que realmente era la verdad, pero era una verdad a medias, dicha con el propósito de engañar, lo que hace que sea una mentira completa. El versículo 13 dice: y cuando Dios, ¿qué hizo? Me hizo salir errante de la casa de mi padre.
¿Sabes qué está diciendo aquí Abraham? Es una manera indirecta de culpar a Dios por el problema. Abraham dice que Dios lo envió en este viaje peligroso en el cual se tenía que proteger. Dios me hizo salir errante. Hay un significado terrible en el verbo errar, tal como se aplica en el original en la Biblia, que Abraham usa en el versículo 13 cuando dice: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Esa palabra hebrea para el verbo errar se usa exactamente 50 veces en las Escrituras y nunca se usa con un buen sentido, se usa para hacer referencia, ¿saben a qué? Animales apartándose, a un borracho tambaleando, a la seducción pecaminosa y a las mentiras de un profeta que hacen errar a la gente, y también se refieren al camino de un corazón mentiroso. Y fue precisamente la palabra que escogió Abraham para decir: me hizo Dios salir errante. Hay otras 6 palabras hebreas que tienen un mejor significado para describir que Dios le dijo que se fuera de su casa, de su parentela. Pero Abraham escogió la peor de todas. Abraham podía haber usado cualquiera de esas 6 palabras diferentes, pero escogió la peor palabra disponible. Y en todo este asunto de los versículos 11 al 13, Abraham hubiera podido decir algo que aceptara su culpa y enalteciera a Dios, en lugar de justificarse y echarle la culpa a Dios. Pudiera haber dicho tal como: perdóname, Abimelec, por haberlos deshonrado a ti y a mi Dios. Mi cobardía egoísta me sobrecogió y negué a mi Dios por temer que el que me llamó no me pudiera cuidar. Él no es como tus dioses de madera y piedra. Él es Dios de gloria, Él es Dios viviente, el Creador, el Dios altísimo, poseedor del cielo y la tierra. Él me dijo que sería mi escudo y mi galardón en gran sobremanera, y el que supliría todas mis necesidades. Pecando contra Él, he pecado contra ti, perdóname, Abimelec. Pudiera haber dicho algo así, enalteciendo a Dios y recordando todas las promesas que Dios había hecho con él. Pero en lugar de disculparse, decidió poner excusas para justificarse y culpar a Dios. Abraham, a pesar de sus fallos, errores y grandes desaciertos, tiene también muchas virtudes. De hecho, Abraham, el hombre que acabamos de ver fallar en la fe, sería llamado el padre de la fe. Eso lo veremos en el capítulo 21. Por supuesto, en el capítulo 22, no se le llama padre de la fe por esta situación con Abimelec, sino que Dios irá obrando en su vida hasta que su fe sea realmente lo que nos menciona la Biblia. Pero ciertamente Abraham no hace lo que hace el mundo cuando está en problemas, es decir, mentir más. Al parecer, y por lo que vemos, Abraham fue golpeado con la pregunta tan dura que le hizo Abimelec y ahora va a decir ciertamente la verdad. Pero su verdad también es difícil. ¿Cuántas veces la verdad no es difícil para nosotros y no queremos confesarlo y buscamos palabras que no nos pongan en evidencia, que no nos avergüencen delante de los demás? Cuando la vergüenza con Dios ya la tuvimos. ¿De qué nos cuidamos de los demás si ya nos avergonzamos delante de Dios? Y en este sentido, Abraham no está alejado de la verdad, pero el prejuicio sobre las personas le había llevado a pensar que podrían matarlo, y resultó que al contrario, Abimelec y el resto del pueblo actuaron mucho mejor moralmente que Abraham. Nadie se salva por moralidad, nosotros lo sabemos, sino por la confianza en Cristo Jesús. Nadie se salva por obras, pero a veces nuestras actitudes de cristianos, entre comillas, dejan mucho que desear, porque hacemos un daño a los demás sabiendo que estamos haciendo un daño, y el mundo nos observa y nos juzga. Lo que realmente llama la atención en este versículo es: y me matarán por causa de mi mujer. Esto sí que es triste, ¿no? No querer confiar en Dios. Qué difícil es creerle a Dios. ¿Recuerdas el versículo de Génesis 15:1, cuando Dios promete a Abraham un hijo? Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios había prometido cuidar a Abraham. Él tenía planes para este hombre y a través de él para toda la humanidad. Si esos planes no se hubieran llevado a cabo, hermano, nosotros no estaríamos aquí el día de hoy escuchando este mensaje. La vida de Abraham era guardada por Dios porque Dios lo amaba y también porque había una promesa de que iba a tener un hijo
y no lo había tenido hasta ese momento. Ese hijo tan deseado al momento de que esto está sucediendo en Génesis 20 no había llegado todavía. Entonces Abraham tiene temor de su vida, como si Dios no fuera a cumplir lo que ya le ha prometido. Esta es la falta de fe que Abraham tiene ante una situación crítica que lo lleva a mentir. Entonces Abraham tiene miedo de su vida cuando Dios le había prometido cosas más adelante, cosas extraordinarias que iban a pasar pronto, como tener un hijo. Si volvemos a Génesis 20 del 12 al 13, vemos que Abraham y Sara ya habían planeado desde hace mucho tiempo atrás decir esa verdad a medias o esa mentira completa como una manera de protección para resguardar la vida de ambos. Pero qué increíble es Dios, ¿no? Permitió que Abraham tenga que enfrentar este tipo de situaciones para arreglar las cosas malas que ya había planeado junto con su esposa y que les había utilizado ya por segunda vez, porque anteriormente en Egipto habían hecho lo mismo, en vez de arreglar el tema de una falta de confianza en Dios. Y muchas veces de forma similar como hizo con Abraham, Dios nos prueba a nosotros y nos lleva a situaciones donde nuestra fe será examinada para ver si permanecemos en nuestras propias estrategias en vez de confiar en Él. Y Dios realmente estaba trabajando en la vida de Abraham y de esta manera salían a la luz las malas estrategias del plan de autosuficiencia que habían hecho cuando Dios lo había llamado. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, dice Abraham. Y no es sino hasta este versículo que llegamos a comprender cuál es realmente el problema de Abraham. Este hombre se parece tanto a nosotros que tiene nuestros mismos problemas. Más bien nosotros nos parecemos tanto a él que tenemos los mismos problemas que Abraham tuvo. Decimos obedecer la voz de Dios, que tenemos fuerzas para hacerle caso y salir de nuestra casa a cumplir la misión que nos ha encomendado, pero qué difícil es confiar plenamente en Él, así como le fue difícil a Abraham confiar plenamente en las promesas de Dios y dejar la autosuficiencia para depender solo de Dios. Y si vas a hacer caso a Dios y si vas a obedecer a Dios y si tienes que salir a cumplir algo que Dios ha puesto en tu corazón, alguna carga que traigas, a salir de la casa de tu padre, entonces tendrás que hacerlo con la absoluta confianza en Dios. Dependerás de Él en cuanto a provisión, cuidado, salud y todo lo que se requiera para cumplir eso que Dios te ha ordenado hacer. Si vas a hacer caso al Señor, entonces el Señor debe tener el control total. El Señor quiere el control total en nuestras vidas. ¿Cuánto estaba aprendiendo Abraham? Y en realidad Dios lo va a llevar a los límites de la fe, como veremos en el capítulo 22, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham había salido de la casa de su padre obedeciendo a Dios, pero aún confiando en sus fuerzas y en su autosuficiencia. Había hecho arreglos con Sara para proteger sus vidas, olvidando que Dios no requiere de arreglos ni de trampas humanas, sino que Dios tan solo nos pide fe y confianza. Es lo único que quiere Dios de nosotros. Y tal vez estés orando en tu vida por algún tema, tal vez trabajo, salud, familia, algo que te aflige, pero que en realidad ya tienes planeado cómo resolverlo. Y el orar tal vez lo haces como un requisito de cristiano. Ya sé cómo le voy a hacer, pero le voy a pedir a Dios que suceda como yo quiero que suceda, como yo lo tengo planeado para que pase. En lugar de venir a Dios y decirle, Señor, no sé qué hacer. Con humildad, humillándote, no sé qué hacer, Señor, ayúdame, indícame el camino. En lugar de hacerle como Abraham, tengo un plan, pero voy a hacer como que no tengo un plan para que Dios vea que sí soy un buen hijo, que soy un buen siervo. Al igual que la historia de Abraham, Dios no va a respaldar estas acciones y vas a terminar luchando solo o sola. Si eres autosuficiente y usas tus propios medios, no vas a llegar lejos y vas a tropezar como lo hizo Abraham. Necesitamos dejar de depender de nuestras capacidades y cualidades y requerimos confiar en Dios. Es mejor caminar con los ojos cerrados, tomados de la mano del Señor, que caminar con los ojos abiertos, estando alejados de Él.
Hasta aquí hemos visto 2 puntos: que las malas actitudes y acciones del creyente pueden ocasionar tropiezo y juicio de Dios en otras personas, y también hemos visto que seguir al Señor requiere dejar la autosuficiencia y depender solamente de Él. El último punto que vamos a ver es que Dios siempre es fiel a sus propósitos mientras va trabajando en la vida de las personas. Génesis 20 del 14 al 16 nos dice: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada, nos dice la palabra. Y a pesar entonces de que Abraham había actuado mal, Dios no lo ha sacado de sus planes. Gloria a Dios por esto, porque si no, tú y yo no estaríamos aquí, como ya lo mencioné. Si Dios hubiera sacado a Abraham de sus planes en ese momento, el pueblo de Dios no existiría como existe hoy. Entonces no nos confundamos con estos versículos. Dios no encubre el pecado de nadie. Y no está haciendo eso con Abraham. De hecho, Dios ya conoce las debilidades de Abraham. Estas acaban de ser reveladas y Dios va a trabajar en ellas. Va a llevar a Abraham a la prueba más grande de fe que se encuentra en la Biblia, que va a otorgar y confirmar a Abraham como el padre de la fe. Después de que le pide que sacrifique a su hijo Isaac, Abimelec entonces le da a Abraham ovejas, vacas, siervos y siervas como una manera de reconocer al Dios de Abraham y reconocer que este hombre había alcanzado gracia bajo sus ojos. Y le hace una invitación para habitar la tierra donde bien le parezca. Pero en realidad Abimelec va mucho más allá. Va a hacer algo que Abraham de por sí no puede hacer. Esta es la mano de Dios obrando a través de un rey pagano que va a vindicar la integridad de Sara a través de Abimelec. Había una mujer que era llevada de un lado para el otro, era el trofeo de un faraón y ahora iba a serlo de un rey. Esta es Sara. Sin embargo, los ojos de Dios miran de forma distinta a todas las mujeres y de forma especial a esta hija de Dios. Ella fue escogida para seguir la línea de la simiente del Salvador y ha alcanzado gracia delante de los ojos de Dios. Lo que Abraham no puede hacer a causa de su falta de confianza en Dios, o sea, resguardar a su esposa de forma honrosa, Dios sí lo hace. Esta mujer es vindicada por Abimelec, es decir, es reconocida con honra y su integridad ya no está en juego. Y luego Abraham ora a Dios. Quien fue avergonzado por un incrédulo a causa de su mentira, ahora ora a Dios pidiéndole por Abimelec. Eso fue lo que Dios le dijo a Abimelec: es profeta y orará por ti. Entonces no son los méritos de Abraham, sino la fidelidad de Dios a propósito de bendición para todas las familias de la tierra. Y entre todas estas familias de la tierra estamos tú y yo. Dios, quien no permitió que nadie más pueda tener hijos como un castigo inicial para este rey y su pueblo, con la oración de Abraham quita este peso de la casa de Abimelec y entonces sí podrán mantenerse como un pueblo. Y la Biblia nos muestra todo esto de forma breve, pero parece que en estos versículos hay algo de tiempo que transcurre. No puede ser mucho porque Sara ya va a concebir, pero ciertamente estos versículos parecen indicar algo de tiempo que sucede. Y lo cierto es que Dios tiene el control total sobre la creación y la humanidad. Siempre lo ha tenido y lo tendrá. Tiene también el poder y sabiduría para castigar y para librar el castigo cuando así en su soberanía lo determine. En la parte final Dios interviene y muestra sus propósitos, fidelidad y planes que están más allá de los del hombre. Y en estos últimos versículos de este capítulo 20, Abimelec, el rey pagano, recompensa a Abraham y le devuelve su mujer, y Abraham ora por él. ¿Qué hemos aprendido en este capítulo 20 de Génesis? Para quienes quieran abrir sus corazones al Evangelio, hay mucho que Dios puede hacer en tu vida si quieres conocer de verdad y si quieres seguir de verdad al Señor. Aprendemos 3 cosas. Número 1, aprendemos que las malas actitudes y acciones del creyente pueden ocasionar tropiezo y juicio de Dios a otras personas. Fue lo primero que vimos a partir del versículo 7.
entonces no puedes ser un cristiano auténtico si haces tropezar a otras personas. No cometamos, hermanos, el mismo error y pecado que Abraham cometió. Si eres cristiano, no puedes dejar de ser salvo, anunciar a Cristo en cada aspecto de tu vida delante de los demás. Número 2, aprendimos que seguir al Señor requiere dejar la autosuficiencia y depender únicamente de Él. Deja tu vida en manos de Dios. Abraham fue llamado por el Señor, pero seguía con su autosuficiencia y su vida dependía de sus estrategias, igual que tal vez nosotros. Nuestra vida depende de nuestras estrategias de seres humanos mortales e incapaces de saber y de ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tú has recibido un llamado del Señor para ser parte de su iglesia, para tener una morada en los cielos. Debes rendirte solo al Señor, es lo único que debes hacer. Deja que Él sea el que lleve la carga de tus ingresos, de tu trabajo, de tus estudios, de tu familia, de tu salud, de tus problemas, de tus éxitos y también de tus fracasos. Deja que su paz te sostenga en tiempos de abundancia y también en tiempos de escasez. Mejor es su preciosa paz que su autosuficiencia. Nos dice Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y finalmente aprendemos que Dios siempre es fiel a sus propósitos mientras va trabajando en la vida de las personas, en la tuya y en la mía, como lo hizo en la vida de Abraham y de Sara. Gracias a Dios que cuando el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel. Gracias a Dios que este también fue el caso de Abraham. Él fue infiel, fue reprendido por un Dios pagano que resultó ser moralmente mejor que el hombre santo de Dios. Y Dios siguió siendo fiel con él. Esto no quiere decir que no habrá disciplina en nuestras vidas. El padre que ama a sus hijos los disciplina, pero quiere decir que si has conocido a Jesucristo hay planes para ti, verdaderos planes de Dios. ¿No quieres tú esta vida? Yo sí la quiero. El mundo ofrece una vida y el fin de esta vida es la muerte. Eso es lo que ofrece el mundo. En cambio, Cristo ofrece su vida para que tú tengas el perdón de pecados, hermano, y para que podamos tener verdadera vida, abundante y eterna. Es lo que nos ofrece Dios. La sangre preciosa de Jesucristo ha sido el precio por el pecado, un grande precio que Él pagó por nosotros. Si es que hay gente ahí tal vez que aún no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, al Salvador del mundo, entonces tienes que saber por la fe que Él, por la fe en Él, que podrás ser limpio de todo mal y tendrás una nueva vida con nuevos propósitos.